Las guerras más cortas de la historia. Hola, bienvenidos a Terra X. En este vídeo queremos hablarte de algo muy curioso y que seguramente no has escuchado a profundidad. Aparte de la historia que aprendiste en la escuela, las guerras son eventos que han ocurrido desde el inicio de la existencia. Siempre han existido disputas entre varias personas, pero en este caso en particular, te vamos a hablar de las 5 guerras más cortas de la historia, contándote todos los datos sobre ellas y resolviendo cualquier inquietud que tengas. ¿Te interesa? ¡Comencemos! ¿Qué es una guerra? Debemos definir a la guerra como un enfrentamiento armado entre dos o más países, grupos o individuos que se encuentran utilizando la fuerza militar. Aunque también pueden entrometerse los civiles, la guerra puede darse entre estados, pero también entre grupos dentro de un mismo estado. La guerra nos ha dejado una larga historia en todo el mundo. Y han existido mucha variedad de ellas, tanto muy extensas como muy cortas. Los enfrentamientos militares pueden ser causados por muchas razones, desde conflictos étnicos y religiosos hasta disputas territoriales y políticas. Durante el transcurso de la guerra se utilizan armas de fuego, armas de mano, aviones, tanques de guerra, barcos y otros medios militares para poder luchar contra el enemigo. En la actualidad, muchos países, por no decir todos, tienen una fuerza militar para poder defenderse de la agresión militar de otros países. El fin de la guerra es generalmente una victoria militar en la que uno de los dos contendientes impone sus condiciones sobre el otro y logra vencerlo. Las 5 guerras más cortas de la historia. Entre las 5 guerras más cortas de la historia, vamos a encontrar primero a la guerra anglo-zanzibariana, luego la guerra de los 6 días, después tenemos la guerra indo-pakistaní, cuarto, la guerra serbo-búlgara y por último, la guerra georgiano-armenia. Te vamos a dar un pequeño resumen de lo que trató cada una de estas. La guerra de anglo-zanzibariana fue la más corta de todas. Con una duración de solamente 45 minutos, fue desencadenada por la negatividad del sultán de Zanzíbar a conceder una licencia de comercio a Reino Unido. Por otra parte, la guerra de los 6 días fue un conflicto entre Israel y Egipto, Siria e Irak en 1967, que como lo dice su nombre, duró solamente 6 días. La guerra indo-pakistaní fue una guerra de un mes entre India y Pakistán que ocurrió en 1965. La guerra serbo-búlgara fue un conflicto de 2 días en 1999 entre Serbia y Montenegro. Finalmente, la guerra georgiano-armenia fue un conflicto de 24 horas entre Georgia y Armenia, que ocurrió en 1989. Como lo ves, la mayoría de nombres son dados o por la ubicación donde sucedió el conflicto o por los países o ciudades que se enfrentaron en él. Sin duda, la historia ha sido algo muy sorprendente y para muchos es algo absurdo decir que hubo guerras tan cortas como de 45 minutos. Sin embargo, en los tiempos pasados, cuando las personas con poder tenían algún tipo de diferencia, lo primero que hacían era irse a la guerra, y por eso se presentaron situaciones como estas. Ahora bien, te vamos a contar la historia de las 5 guerras más cortas a mayor profundidad. Número 1. Guerra anglo-zanzibariana. Tuvo una duración de 45 minutos. Fue un conflicto bélico entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar, que era un estado insular africano que hoy forma parte de Tanzania. Este hecho sucedió el 25 de agosto de 1896 y es considerada la guerra más breve de la historia.
El combate surgió por un choque de intereses entre la administración colonial británica y el nuevo sultán, que dio un golpe de estado. En ese día, a las 9 de la mañana, la potente marina inglesa inició un bombardeo contra el palacio del sultán y neutralizó su artillería de defensas. Debido al poco armamento que poseía en Zanzíbar, a los 45 minutos de lo sucedido, los rebeldes se rindieron. Murieron 500 zanzibarianos y los británicos solamente tuvieron un herido. Número 2. Guerra de los 6 días. Como su mismo nombre lo indica, tuvo una duración de tan solo 6 días. Ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de 1967 y fue un enfrentamiento que se dio entre Israel contra una coalición árabe formada por Irak, Siria, Jordania y Egipto. Los árabes la llaman Guerra de Junio de 1967. Todo ocurrió debido a la exigencia egipcia hacia la ONU de que se retirase del Sinaí. Actualmente, aún existen consecuencias debido a este conflicto, ya que Israel obtuvo una decisiva victoria tras la que se incorporó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos de Golán y Jerusalén del Este, incluyendo la Ciudad Vieja, a formar parte de este territorio. Número 3. Guerra Indo-Pakistaní. Esta tuvo una duración de 13 días. Inició el 3 de diciembre de 1971 y terminó el 16 de diciembre del mismo mes. Fue la tercera guerra más importante entre los estados fronterizos de India y Pakistán, sucedidas en el siglo XX. Luego de las guerras de 1947 y 1965, todo inició por la previa guerra de liberación de Bangladesh. Los indios se posicionaron apoyando a los independentistas. Estados Unidos se colocó a favor de Pakistán y la Unión Soviética ayudó a la India, quien finalmente obtuvo la victoria. Esta guerra dejó 13.000 víctimas de ambos bandos y también muchos heridos. Número 4. Guerra Serbo-Búlgara. Esta tuvo una duración de 14 días. Existió una provincia llamada Rumelia Oriental, quien se anexó a Bulgaria, lo que se consideró por Serbia como una ruptura de equilibrio político de los Balcanes y un ataque a sus intereses. Debido a esto, Serbia le declaró la guerra a Bulgaria el 14 de noviembre de 1885. 2 semanas después, el 28 del mismo mes, fue derrotada e invadida Bulgaria. La paz fue firmada en 1886 y ahí se reconoció internacionalmente la unificación búlgara. Número 5. Guerra Georgiano-Armenia. Tuvo una duración de 24 días. Fue un problema fronterizo que surgió en 1918 entre la República Democrática de Georgia y la República Democrática de Armenia por el control de algunas provincias, las cuales, con el paso de la historia, fueron denominadas georgianas, pero estaban pobladas por armenios desde el siglo XIX. Por esto se dio la disputa entre ambos territorios. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, estalló este conflicto, el cual duró del 7 al 31 de diciembre. Ninguno de los dos bandos obtuvo una victoria definitiva. Los británicos consiguieron un alto al fuego y un pacto administrativo con la República de Georgia, donde se identificó a la zona como parte de ambos territorios. Sin embargo, esto duró hasta 1920, cuando se estableció el dominio soviético en Armenia. Estas 5 guerras fueron de las menos significantes y cortas de la historia. Esto debido a que no trajo tantas consecuencias como mayormente un conflicto militar lo hace. Claro, no por esto significa que no hayan sido importantes. Las guerras no son buenas, ni tampoco son la manera de solucionar las disputas que existían.
solo es un camino fácil para salir de eso y tener éxito. Pero, así como ya lo sabes, las consecuencias siempre son mayores que los beneficios. Por esto es que actualmente los grandes poderes, antes de acudir a esta solución, tienen charlas y acuerdos para mantener la paz y la calma en todo el mundo, evitando muertes de personas inocentes, exponer sus fuerzas y dañar o alterar los territorios. En los tiempos de antes existían más guerras porque no teníamos el desarrollo y la tecnología con la que actualmente contamos, donde un solo misil es capaz de acabar con un país entero. Como lo estás escuchando, las guerras son muy sorprendentes y pueden ocurrir por pequeños roces entre dos partes que no estén de acuerdo con algo en específico, como estas historias que te contamos, donde por un roce significativo se prendió el fuego. Hubo muertes y todo por tiempos menores a un mes, cosa de la cual no acostumbramos a oír, porque cuando alguien se refiere a guerra, normalmente nos imaginamos algo totalmente catastrófico, que dura meses o incluso años y que deja miles de muertes y daños en los territorios involucrados. ¿Te gusta la historia sobre las guerras? ¿Sabías de algunas de estas historias que te contamos? Déjanos tus respuestas en los comentarios. ¡Te leemos! No olvides suscribirte y activar la campanita. Tenemos muchos vídeos más en nuestro canal con temas muy sorprendentes. Somos Terra X. Hasta la próxima.